Los últimos mensajes, los tres últimos, el subtítulo es que los problemas, las dificultades pueden hacernos peores o mejores. ¿Se acuerda? Inclusive podemos decepcionarnos, amargarnos, tirar la toalla, como se dice, o salimos más fortalecidos en la fe, más confiados en el Señor, más seguros, sus promesas, su palabra. No sé cómo le ha ido a usted, yo espero que bien. Después vimos en los últimos mensajes que hay situaciones donde nosotros no tenemos el control, perdemos el control, no tenemos control. Pero algo que tenemos que saber y estar seguros, Dios sí tiene el control. Dios sí tiene el control. Y si nosotros confiamos en ese Dios que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro ayudador, que le ha dicho no te voy a dejar ni te voy a desamparar, aunque usted haya perdido el control de algo, usted va a salir bien, porque el Señor dice que todo ayuda bien a los que aman, sirven y confían en el Señor. Amén, ¿puedes decir amén a eso? Y el tercer mensaje fue que cuando no hay esperanza, cuando se pierde la esperanza, si confiamos en lo que Dios dice en su palabra, si confiamos en Dios, nos va a ir bien. Y hoy vamos a empezar con una oración que hace el apóstol Pablo. Pablo tenía un problema físico, parece. Algunos dicen que era problema en los ojos. Y quiero que vea 2 Corintios 12, y vamos a ver nosotros los versículos 8 y 9, nada más. Se lo van a poner en la pantalla, y quiero que vea la oración que hace Pablo. Dice Pablo en 3 ocasiones, 3 veces he orado. 3 veces, no una. 3 ocasiones distintas le supliqué, le pedí de favor al Señor. Cada vez me dijo, lo que necesitas, Pablo, es mi gracia. No, que te quite el problema. Necesitas mi gracia. Porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Qué tremendo. Y hermanos, hay ocasiones en que lo que necesitamos es la gracia de Dios. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es cuando Dios le da o cuando Dios nos da lo que necesitamos. No nos da lo que le pedimos, como en el caso de Pablo.
Dice que tenía un aguijón, si usted lee todo el pasaje, un aguijón en su cuerpo. Dice la versión 60 que lo abofeteaba, lo golpeaba. Y 3 veces oró: Señor, quítamelo, sáname, ya no puedo con esto. Entonces, ¿qué es la gracia? Cuando Dios nos da lo que necesitamos, no lo que le pedimos. Pablo, ¿qué necesitaba? No que le quitara el aguijón, necesitaba la gracia de Dios. Tal vez usted hoy necesita la gracia de Dios, aunque siempre la necesitamos, ¿eh? Tal vez le está pidiendo dinero por las necesidades económicas que tiene, o tal vez le está pidiendo un mejor trabajo, no sé. Pero escucha este mensaje porque a lo mejor puede servirle, ¿verdad? Segundo lugar, ¿qué es la gracia de Dios? Es cuando Dios nos dice: voy a tomar tu problema y lo voy a hacer mío. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. Versión Nueva Traducción Viviente: mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Esto hay que creerlo, hay que pensarlo, hay que aceptarlo, hay que actuar en consecuencia y deje que Dios le dé su gracia. Dígale: Señor, gracias por ese favor especial, por esa gracia. Número 3, la gracia es esa riqueza especial que Dios nos da a través de Cristo Jesús. La gracia de Dios. Y usted tiene la posibilidad, la bendición, la oportunidad de recibir la gracia del Señor. ¿Qué puede hacer cuando no puede remediar un problema? Hay problemas irreparables. Hay situaciones irreparables. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí, perdón? Hay situaciones irremediables, irreparables, que usted quisiera, pero no se puede remediar. La muerte de un ser querido, por ejemplo. Y usted extraña, y usted añora, y usted quisiera que no fuera así, pero no se puede. Un divorcio, una separación, alguien que se va, por trabajo, por cambio de residencia, por lo que sea. ¿Qué puede hacer cuando tiene un problema, pero no puede resolverlo? De repente todos tenemos un problema que no podemos resolverlo nosotros. Confíe en la gracia de Dios. Agárrese de la gracia de Dios. Dependa de la gracia de Dios. Deje que la gracia de Dios trabaje su mente, sus emociones, sus pensamientos, sus actitudes, en su estado de ánimo. En lugar de achicopalarse, de deprimirse, de llenarse de ansiedad, de estresarse.
acepte la gracia de Dios. Mira, es interesante lo que el Señor le dice a Pablo. Quítame este aguijón, Señor. 3 veces llevo que oro. No necesitas que te lo quite. Lo que necesitas es mi gracia. Muy bien. ¿Qué puede hacer cuando no puede controlar algo que le duele profundamente? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer cuando no puede controlar algo que le duele profundamente? No puede controlar. Pues si no puede controlarlo, no puede hacer nada, ¿verdad? Ahí está la gracia de Dios. Ahí está la gracia del Señor. Espero me estén entendiendo por su bien. ¿Y cómo podemos conseguir? ¿Cómo podemos tener la gracia de Dios para seguir adelante en la vida y en la vida cristiana? Para seguir adelante en la familia, para seguir adelante en el matrimonio, para seguir adelante en un mundo tan conflictivo y difícil y cada vez más, para seguir adelante a pesar de tentaciones, a pesar de pruebas que hay en la vida, a pesar de tensiones, a pesar de nuestro cansancio físico, cansancio mental, cansancio emocional, etcétera, y a pesar de problemas. ¿Qué puede hacer para que esa gracia de Dios se manifieste en su vida? Hermanos, número 1, confíe en la palabra de Dios. Confíe en las promesas de Dios. Confíe. No pretenda ser autosuficiente. Necesitamos admitirlo. No soy autosuficiente. No puedo más. Pablo lo admitió y experimentó la gracia del Señor. Santiago 4:6. Si nos da, por favor, Santiago 4:6, hermano Gerson. Y si usted tiene su Biblia o su Biblia electrónica, préndala, búsquela, léala, porque eso ayuda, confirma. Santiago 4:6. Mire, tenemos que aprender lo que dice. Dice que Dios nos da más gracia. Voy a leerles en la nueva versión internacional que traje hoy para ustedes. Dice, Dios no puede soportar esto. Dios no puede soportar esto. Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Cuando somos humildes y decimos, Señor, reconozco, ya lo intenté, ya le busqué, ya le puse toda mi capacidad, mi sabiduría, pero necesito de tu ayuda. Mire que Dios opone a los orgullosos, pero da toda bondad, dice, a los humildes.
pero da gracia, dice la nueva versión internacional. De esa manera usted va a estar teniendo acceso y poder experimentar la gracia de Dios en su vida. Y otra cosa importante, en lugar de estar pensando, ¿cómo le voy a hacer? Yo no sé si le ha pasado a usted que hay una situación o hay un problema y le dan las 11, las 12, la 1 de la mañana, cavilando, pensando. No, en lugar de hacer eso, llénese de la palabra de Dios. Lea los salmos. Busque promesas, la Biblia. Llénese. Fue lo que hizo David. Porque mire, si usted tuviera la solución a lo que, problema, situación, necesidad, lo que sea, si usted tuviera la solución, ya hubiera cambiado la situación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos estresamos, nos desesperamos, nos angustiamos, echamos mano a veces sin sabiduría, complicamos mal la cosa, estamos pensando, ¿verdad? Nos desvelamos. Pero si usted tuviera la solución, ya hubiera cambiado su situación. Entonces, la solución puede ser la gracia de Dios, como le dijo el Señor, como le dijo Dios a Pablo. Lo que necesitas es mi gracia. Mi ayuda, mi sostén. Y una cosa muy importante que no hemos aprendido, que hemos olvidado o que ignoramos, mire, aprenda a apoyarse en el pueblo de Dios. Apóyese en la iglesia, apóyese en los hermanos, en la fe. La Biblia dice, ayúdense los unos a los otros en los momentos difíciles. Obedeciendo, dice, a la ley de Cristo, la cual es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no quiere que usted vaya por la vida solo. Y cuando hay problemas, necesidades, Dios quiere que usted también aprenda a apoyarse en el pueblo de Dios. Hermanos, hay más de 7,000 promesas para usted, vigentes, actuales. 7,000 promesas que Dios le hace, que Dios le hizo, que Dios quiere que sean suyas. Esperando Dios que usted las tome. Le doy una. Dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Sigue diciendo que aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Dice que los muchachos tropiezan y caen, pero que los que confían en el Señor van a renovar sus fuerzas. Y pone una ilustración, dice que van a levantar el vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29 al 31. Cuando usted haga eso, va a estar
en posibilidades de experimentar, de ver la gracia de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios, de una manera sobrenatural, a pesar de lo que sea. Entonces, San Pablo dice, en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me quitara este aguijón. 3 veces he orado. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia. Entonces, cuando usted pase por un problema o situación que no tiene solución, humanamente hablando, créala en la gracia de Dios. No se rinda. Mantenga la esperanza. Mantenga la confianza en el Señor. La gracia de Dios le va a ayudar en su vida. Para que no tirar la toalla, como dicen. Para no dejar la fe. Para no abandonar la carrera de la vida cristiana. Para que el Señor le encuentre fiel, perseverante en el Señor. Amén, hermanos. Quiero que vea lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, segunda parte, primera de Pedro, 5:12, y la segunda parte del versículo 12. Dice Pedro, mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ayuda para ustedes. Y mira al final lo que en la Nueva Traducción Viviente dice, primera de Pedro 5:12. Mire, al final dice, manténganse ¿qué? Firmes en la gracia de Dios. Estables, perseverantes, creyendo que funciona, creyendo que Dios hará, que Dios le dará la salida. Manténganse firmes. Miren, la vida no es fácil. Muchos problemas, muchas decisiones, muchos contratiempos, muchas trampas, ¿verdad? Hasta muchas trampas. Pero independientemente de lo que usted atraviese, ahí está el mensaje. Independientemente de lo que esté atravesando, usted puede contar a su favor con la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Usted puede contar con la gracia de Dios. A su favor. Es para usted. Es por fe. Solo dígale, Señor, gracias por tu gracia. La recibo, la acepto. Hay muchas cosas en la vida, ¿verdad?, que pueden causar que tropiece, que se desvíe del camino, o inclusive terminar con la vida de fe. Y en cada una de esas situaciones, la gracia sustentadora de Dios puede llevarle a través de cada etapa. Pablo no se amargó
confió en la gracia de Dios, en la palabra de Dios. Bástate mi gracia. Lo que necesitas es mi gracia. Tal vez está orando por un jefe o por una jefa que ya no puede, que ya no aguanta. A lo mejor Dios le va a decir, y usted dice, cambia a mi jefe, cambia a mi jefa. Y Dios le va a decir, lo que necesitas es mi gracia. A lo mejor está orando por el esposo, cambia a mi esposo. Y Dios le va a decir, no, lo que necesitas es mi gracia. O viceversa, cambia a mi esposa, Señor. Ese genio, ese carácter, esa actitud, esa manera de ser. Dios le va a decir, lo que necesitas es mi gracia. Y tenga cuidado, ¿verdad? Porque el mundo dice, mira, si es una persona tóxica, ¿qué? Aléjala, déjala, olvídate, apártate. Y a lo mejor Dios le dice, lo que necesitas es mi gracia. Cambia ese hermanito de la iglesia, esa hermanita de la iglesia, Señor. Y Dios va a decir, mi gracia. ¿Me doy a entender? Mira, es poderosa la gracia de Dios. Y es algo que no hemos aprendido a usarlo, a disfrutarlo. Y usted tiene que pasar de un nivel de vida espiritual a otro nivel. La Biblia dice que el creyente tiene que ir de gloria en gloria. O sea, de un nivel a otro nivel. Bueno. La gracia sustentadora de Dios le va a ayudar a mantenerse firme. Mire lo que dice Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13, pasaje tremendo. Dice que Dios es fiel, la segunda parte del texto, y no permitirá que la tentación o la prueba sea mayor que lo que pueden soportar. Cuando sean tentados o probados, Él les mostrará una salida. Versión 60 dice, no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, y poderoso es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que pueden resistir. Y juntamente, dice la versión 60, juntamente con la prueba, ¿va a dar qué? La salida, ¿verdad? Entonces, Dios dice, voy a proveerle la gracia sustentadora para que puedan tener una salida. Ahora, claro, esa salida, a lo mejor la salida es que usted cambie de canal. Y usted está viendo algo ahí, ¿verdad? Que no le edifica, que no le bendice, que no le sirve, que afecta la fe, que afecta la comunión con Dios, que afecta la espiritualidad. Y el Espíritu Santo le dice, eso te perjudica. Y la salida es, cámbiale de canal. ¿Me entiende? O a lo mejor la salida es correr hacia la puerta. Como hizo José, el hijo de Jacob, José el que llegó a Egipto, José la esposa de aquel general egipcio, lo estaba seduciendo.
José corrió a la puerta. Puede significar también cambiar mi manera de pensar, cambiar mi perspectiva. Romanos 12, 1 y 2. Cambiar mi manera de ver las cosas. El punto es, por la gracia de Dios, Dios le provee la salida, la solución. ¡Qué bendición! La gracia sustentadora de Dios también le ayuda a mantenerse. Usted está cansado o cansada de situaciones, cansada de lo mismo. Cuando usted está cansado o está agotada, que ya no puede más, que siente que ya no hay más. Algunas veces no son los problemas o las necesidades o las situaciones. Algunas veces nada más está cansado, está cansada. Tenido una vida agotadora. Trabajado mucho, no ha dormido bien, no ha comido bien, no ha tenido un tiempo de descanso, está cansada, cansado. Y parece que la energía se acabó. Y especialmente cuando uno está tratando de hacer lo correcto. También la gracia de Dios se manifiesta. Gloria al Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. 2 Corintios 1, 21 y 22. Dios nos capacita para estar firmes por Cristo. Dice que Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo que garantiza lo que Él nos prometió. Entonces, aquí hay otro elemento importante. No sé si lo notó, no sé si lo ve. Él nos identificó como suyos. Si usted un día invitó a Cristo a su vida, si usted un día creyó en Él como Señor y Salvador, dice la Biblia, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mire, Él nos identificó como suyos. ¿Qué hizo? Usted tiene al Espíritu Santo. Además de la Biblia, además de la oración, además de la fe, además de la ayuda de la iglesia. Mire, dice, al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos ha prometido. ¿No le da gloria a Dios por eso? Pregunto, ¿lo cree? ¿Siente que así es? ¿Ha contado usted con esta bendición? ¿O se siente a veces como hijo de nadie? Yo le animo, descanse,
la gracia de Dios, descansen en esas promesas, tiene el Espíritu Santo para que se haga efectivo. Entonces la clave es tener al Espíritu Santo para que usted pueda tener esas energías y hacer las cosas que no puede hacer en sus propias fuerzas. Y para tener la victoria, cuando piensa que ya no hay salida, la gracia sustentadora de Dios le da el poder para seguir adelante, aún cuando está en problemas. Mire, hay heridas, hay situaciones que ni todos los buenos deseos de amigos, familiares, de la gente, harán que desaparezca. ¿No es cierto? Hay cosas en la vida que son imprevistas. Hay cosas en la vida que son implacables. Hay cosas en la vida que son inmerecidas. Inmerecidas. ¿Y cómo duelen esas cosas? Tal vez usted conoció algún caso y dijo, no se lo merecía. Una buena muchacha, es un buen muchacho, no merecía eso. Así es la vida. Ahí necesita la gracia de Dios. Y recuerde que Dios le ha dado el Espíritu Santo como garantía, dice el texto. Crea eso. Aprenda a vivir en esa dimensión espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, o de comida, pues, o de tacos, o de lo que comamos, sino de toda palabra de Dios. Créalo, vívalo. Su vida va a ser diferente. Mire, van a desaparecer hasta la gastritis, las úlceras, el mal humor, la ansiedad, el estrés, todo eso que se ha venido sumando y acumulando si usted le cree al Señor y vive en la gracia de Dios. ¿Qué hace en situaciones así? ¿Qué dice Isaías 41:10? ¿Qué dice el Señor? Isaías 41:10. Pónganos por favor, hermano Gerson, Isaías 41:10. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas ansiedad, etcétera. ¿Por qué? Dice Dios, porque yo estoy contigo. Usted no está solo, usted no está sola, usted no está a la deriva, Dios está con usted. Y por eso Dios le dice, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, yo te daré fuerzas, yo te ayudaré, yo te sostendré. Yo te sostendré, dice, con mi mano de victoria. ¿Cree eso? Créalo, vívalo, disfrútelo, empiece a testificarlo. Entonces, para terminar, no quiero cansarlos. ¿Cómo descansar? ¿Cómo depender en esa gracia de Dios? Hebreos 12:15, primera parte, Nueva Traducción Viviente. Miren lo que hay que hacer, aparte de la fe, de creer, de agradecerle al Señor por el Espíritu Santo que lo viene a confirmar.
por esa promesa de Dios, etcétera. Aquí hay otra cosita que hay que hacer. Hebreos 12:15. Eso, gracias. ¿Qué dice? ¿Quién le cuida, hermana Paulina? ¿Quién le cuida, hermana Valeria? ¿Quién le cuida, doña Manuelita? Cuídense unos a otros. Busque, tenga una persona que tenga más fe que usted, que sea más maduro espiritualmente que usted, que sea más consagrado que usted, que conozca la palabra más que usted. Cuídense unos a los otros. ¿Quién le cuida? En momentos de incertidumbre, difíciles, problemáticos, de prueba, ¿quién le cuida? Esto es algo que tenemos que aprender a confiar. En gente de confianza, ¿verdad? Gente que no tenga morbo. Gente que sea una tumba cerrada, que va a orar por usted, que le va a animar, que va a estar al pendiente. Mire qué interesante, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes, para que nadie, ese ninguno son todos, para que nadie de ustedes, ¿qué? ¿Qué dice hermana Lídice? ¿De qué? ¿De qué? La palabra clave, ¿cuál es hoy? Gracia. Para que ninguno de ustedes, así dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros, oren unos por otros, procúrense unos a otros. ¿Quién le cuida? ¿A quién recurre usted? ¿Quién sabe usted que está orando por usted? Tenga la confianza. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de alcanzar, dice otra versión, o de recibir, dice esta versión, la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, de resentimiento, etcétera, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos y dejen de alcanzar la gracia de Dios y dejen de recibir la gracia de Dios. Y en términos prácticos, en términos tangibles, ¿a quién tiene? ¿A quién se acerca? Miren, la iglesia hoy a mucha gente le importa poco. Estoy hablando de cristianos. A muchos cristianos la iglesia no les importa nada. La iglesia es un medio de gracia. Y debemos tenerla. Mire, la iglesia no es solo asistir. Para algunos la iglesia asisto cuando quiero, cuando puedo, cuando... hay hermanos que me dicen, pastores, es que yo voy cuando me nace. Muy románticos, ¿verdad? O muy espirituales. Como me nace, pastor, yo voy a la iglesia. No es solo asunto de asistir a la iglesia. Es asunto de pertenencia y de compromiso con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia se cumplen muchas de las promesas de Dios.
Y mire, el día que hagamos eso, ¿qué en la iglesia? Usted dice, bueno, dice ahí que el Espíritu Santo está conmigo, pero no lo veo. Y tengo tantos problemas que no lo siento, ¿verdad? Se siente apachurrado, solo, sola, abandonado, frustrado, sin dinero, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera ponerle. Pero cuando haya este paso práctico, tangible, visible, y usted sabe que hay una hermana que puede orar por usted, que tiene una palabra de Dios, que tiene un consejo para su vida, que está dispuesta a acompañarle a caminar con usted ese tramo de su vida difícil. ¿A quién tiene? Ahora, el otro lado, ¿qué tan dispuestos estamos a hacer eso? Porque miren, no es nomás decir sí, yo sí. ¿Quieres dar? ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a dar ese tiempo? Si te hablan a las 12 de la noche, 11 de la noche. No, esa hora no, porque es muy peligroso. Tenemos que confiar en el Señor, hermanos. De eso se trata. Muy bien. Espero que estemos aprendiendo y estemos listos. Estemos listos. Mire, 1 de Juan 3:1. 1 de Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no conoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Pero Dios nos ama y por eso le ha dejado esos recursos. Entonces, cambie su perspectiva, acepte la gracia del Señor. Concluimos. Quiero darle 2 versículos. Hebreos 12:15. Primer versículo que le doy para concluir. Hebreos 12 y versículo 15. Mira lo que dice. Tremendo pasaje. Hebreos 12:15. Parecido a lo que acabamos de ver. Dice, cuídense los unos a los otros. Cuídense los unos a los otros, para que ninguno de ustedes, ¿qué? Deje de recibir la gracia de Dios. Es el mismo pasaje que hace un momento, pero en la nueva versión internacional. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir esa gracia de Dios, ese favor inmerecido, ese favor especial, esa gracia que abre puertas donde no se podía abrir, que cierra donde no se podía cerrar, etcétera, por decirlo así. Segunda de Pedro 1:9 al 11 y terminamos. Segunda de Pedro 1:9 al 11. Dice que los que no llegan, ponga atención, por favor, si le interesa. Los que no llegan a desarrollarse de esta forma, cortos de vista, son cortos de vista. O sea, los que no tienen esa gracia de Dios y confían en la gracia de Dios, son cortos de vista, no se desarrollan. Hay un problema en los ojos que se llama miopía.
Yo sufro de miopía. Tengo muchas ilustraciones, le voy a dar una. El expresidente de Estados Unidos, Donald Reagan, era miope de niño, pero él no lo sabía y nadie más sabía que era miope. Dice su biografía, más o menos 11, 12, 13 años, sus papás lo llevaron a un viaje por tierra en su carro, y él iba atrás, en el asiento de atrás, y la mamá de repente dejó los lentes de ella ahí, y Donald Reagan se puso los lentes de la mamá, y entonces gritó Donald Reagan de alegría, porque dice que pudo distinguir los árboles con sus hojas, sus colores, pudo distinguir los anuncios. Así es la gracia de Dios. Es lo que está diciendo Pedro en este pasaje. Véalo otra vez. Pero los que no llegan a desarrollarse en esta forma, la gracia de Dios, son como muchos de ustedes y yo, miopes, ¿verdad? Yo, si no uso mis lentes, eso está diciendo Pedro, cortos de vista, ciegos, y hasta pueden olvidar que fueron limpiados de sus pecados pasados. Hasta puede llegar el punto que Cristo murió por ellos. Hasta pueden olvidar que Jesucristo derramó su sangre. Hasta pueden olvidar que una vez aceptaron a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, etcétera. Y ese riesgo, ¿y cuánta gente hoy está apostatando? Es decir, está dejando la fe, está dejando al Señor, está dejando el Evangelio, porque no se apropian de la gracia de Dios. No tienen esa fe, no tienen esa confianza, no creen que está el Espíritu Santo ayudándoles. Términos prácticos, tangibles, visibles, no recurren a la iglesia, a los hermanos, con más fe, con más consagración, con más oración, con más sabiduría, para que se ayuden los unos a los otros. ¿Se acuerda el versículo que leímos? Es lo que está diciendo. Así que, versículo 10, o por lo tanto, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Esfuércense. Si usted forma parte, usted se va a esforzar. Y nadie dijo amén, ¿eh? ¿Están aquí todavía o ya se están yendo? Hagan estas cosas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dice al final? ¿Qué dice allá al final? Hagan estas cosas y nunca caerán. Mucha gente que hoy está cayendo de la gracia de Dios, está cayendo de la fe. Hagan estas cosas y nunca, dice, caerán. Gloria al Señor. Entonces, versículo 11, entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Un día eso hará el Señor. Espero que eche mano a fe de este recurso que Dios nos ha dado. Si puede ponerse de pie, vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Porque aquella gracia que le diste a Pablo también está disponible para todos y cada uno de nosotros. Y hoy nos dices, mi gracia es lo que necesitas. Gracias porque el Espíritu Santo en nosotros da testimonio. Y gracias, Señor, como dice Corintios, como dice también el escritor a los Hebreos, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros. Gracias por la iglesia que nos da la bendición de tangible, visible. Gracias porque hay hermanos, hay hermanas, hay personas que tú le has dado dones, capacidades y las estás usando para ayudarnos. Permite, Señor, que esta mañana esta enseñanza pueda ser útil. Danos la fe que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Y también te pedimos, Señor, que tú seas con las personas que han estado enfermas. Restaura la salud de doña Ángela. Restaura la salud del hermano Gerson, de la hermana Silvia, de la hermana Magali y de todos. De Josefita, Señor, y de todos los que están enfermos. Y rogamos, Padre, por los hermanos y hermanas de tu iglesia y de los que están aquí presentes, que tú les des tu gracia, que crean en tu gracia, que echen mano de este recurso espiritual que tú nos has dado. Por Cristo Jesús. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y como Salvador personal, allí donde está, le invito, le animo para que invite al Señor a venir a su vida. Recíbalo esta mañana. Y quiero ayudarle. Únase a mí con esta oración y diga, amado Dios, quiero que tu Hijo Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Recibo tu regalo de perdón de pecados y de la vida eterna. Gracias por amarme desde antes de nacer. Gracias por caminar siempre conmigo a mi lado. Gracias por esperarme pacientemente hasta este momento para tomar esta decisión en oración. Quiero aprender a amarte, confiar en ti y a tener una relación contigo. Y deseo saber para qué me has puesto en esta tierra. Quiero cumplir con el propósito para el cual me creaste. Oro en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo le acompañe, sea con usted. Cristo Jesús. Amén.